Hola, bienvenido y bienvenida a Quiero Ser Podcaster. Yo soy Sune y antes de empezar tengo dos noticias para decirte. Si tienes un podcast y estás buscando patrocinador, ponte en contacto con AudioShopper. El patrocinador de este podcast durante estos meses es una agencia de publicidad llamada MediaShopper que está consiguiendo anunciantes a varios de mis clientes. Y por eso insistí en que patrocinasen este podcast y así puedo libremente, gustosamente ayudaros y promocionaros y ponernos en contacto. Escribe a Tamara a través de info@mediashoppers.com y le explicas de qué va tu podcast, la audiencia que tienes y que estás buscando patrocinio. Y ya veremos lo que surge, que seguro que algún día surgirán cosas interesantes. Si hace tiempo que quieres hacer un podcast, bueno, abro de nuevo el curso grupal en formato videollamadas, 4 videollamadas en 4 días diferentes, 2 horas cada sesión, en los que vamos a tratar todos los temas y, sobre todo, nos vamos a parar en los que tú necesites más información o más consultoría o algo más específico para que el objetivo de tu podcast se cumpla, porque no todos los podcasts necesitan lo mismo, ni todo se hace ABC, al final todo es un depende. Hay que conocer las herramientas, hay que conocerlas y yo te puedo ahorrar todo ese tiempo en 4 visitas online, en la que en la última te enseño a editar, en la penúltima te enseño 25 opciones de las cuales puedes combinar todas las que quieras, que tienes para monetizar tu podcast. Y las 2 primeras, pues se habla de formatos, se habla de muchas cosas. No me extiendo, que si no, no empieza el episodio nunca. Quiero ser podcaster.com/curso 2026. Reserva tu plaza. Business is booming, but you know what really helped? Xero, the accounting platform for small businesses. I used to think unpaid bills were just part of it. Ugh. But batch payments? Wow. Automated accounts payable? Even better. All in one place. That's a big one. And I can keep track from my phone while I get the job done. No bills in sight. What a life. Do right by yourself and your business and search Xero for your free trial. Conditions apply. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo, que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. ¿Ya viste Burlington? Nuestras tiendas están que arden este verano. Se transformaron por completo y tú tienes que venir a ver y ahorrar en lo último en tendencias, desde vestidos y sandalias hasta trajes de baño y belleza. Burlington tiene algo para que cada momento del verano sea memorable. ¿Para qué elegir un solo estilo? Con nuestros precios, llévatelo todo. Tu verano de rebajas empieza aquí. Burlington, marcas, rebajas, wow. Nos cuentas qué software utilizas. El truco de los campeones, nos vas a contar. Yo, mira, ahora estoy incluso comprando, ya me he vuelto loco, con AliExpress, maldito AliExpress. Hay cosas de podcasting súper tiradas. Hay un brazo de estos tope guapos por 9 euros, que normalmente aquí te cuestan 50, 100, y me parece una locura. Pero hostia, por 9 euros lo pruebo. Voy comprándome también de estas, todo en AliExpress, ahora voy a comprar un antipop de estos que te pones, que no me va en este micro, pero bueno. Sí. Y también y también una cosa que se llama como araña, que deja el micro como flotando. ¿Y cómo grabas las conversaciones de Skype con el Amolto? No, tengo una mesa de mezclas que capta todos los sonidos. Vas a lo pro, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, esta mesa, cuando yo la compré, era en una cosa que se llama Podcast Studio. Y todo el mundo se rió de mí. ¡Hala, qué pringao! Te has comprado esa mierda. Y te han clavado 150 euros. Vale, eso fue, es verdad, es cara.
Porque como te lo vendían con el pack el Podcast Studio, todo para hacer un podcast y venía el micro y eso, pues te pegan la clavada. Se puede conseguir más barata. Pero resulta que esta mesita, yo ahora me he comprado, es de una persona, es individual. Me he comprado una de 4 personas, ahí tope guapa, me la compro, baratilla, 80 euros, tal, la pongo y no me graba Skype. Y digo, ¿qué pasa? Empieza a investigar a la gente y dice, sí, es que tu mesa tenía una cosa especial que graba todo y emite todo. O sea, yo ahora mismo pongo YouTube y vosotros lo escucháis, cosa que con la otra no. Y digo, entonces no era tan mierda, cabrones. Ahora ya que me compro la segunda. Con la otra lo que hay que hacer... Sí, con la mesa grande, bueno, con casi todas en general, lo que hay que hacer es meter cables de entrada, salida y tener aquí 10.000 millones de cables, comprarte adaptadores de... Joder, yo pensé que me ibas a decir que te... Un secreto y ya está. No. Simplemente... Bájate este programa y se oye bien, pero ya nos empezamos 2 mesas. Una araña, 2 mesas y una araña. Sí, exacto, no, con mi mesa realmente, y cuando la gente me pregunta cómo lo hace, digo, nada, enchufo la mesa USB y graba, la mía es fantástica. Bueno. Y luego nada, grabo con Audacity y ya está. Estás a punto de escuchar lasunecracia.com. Y hoy tenemos de invitados a los hermanos Podcast. Bienvenidos a La Sunecracia. Si estás oyendo esto es porque te gusta el podcasting. La Sunecracia es un metapodcast que habla, recomienda y debate sobre el mundo del podcast. La Sunecracia sirve principalmente para aprender sobre podcasting en todas sus facetas y quien me enseña a mí son mis invitados. Hoy tengo unos invitados de excepción. Son tuiteros, son twitstars, son tróspidos, son blogueros y desde hace un año y pocos meses son podcasters. Y es un honor para mí tener en este podcast a los hermanos Podcast que nos van a hablar hoy sobre presente, pasado y futuro del podcasting y de todas estas mancias. Así que muchas gracias a Noel Ceballos y a Hematocritic por estar hoy en La Sunecracia. Muy bien. Muchas gracias a ti por invitarnos. Eso es, gracias a ti. En nuestro segundo aniversario, justo hoy es nuestro segundo aniversario. Jolín, ¿cómo pasa el tiempo? Justo. 2 años. Sí, el día 2 de diciembre. Qué bien, justo. No sé si vosotros os llega a la memoria. ¿Sabéis lo que pasó en el capítulo 1 de los hermanos Podcast? Que apareció un podcast. Sí, ¿no? Apareció un podcast llamado Podzap que os dijo cosas. Sí, claro. Claro, ¿y quién llevaba lo ese podcast? Lo recordamos perfectamente. Sí, lo sabemos, lo sabemos. De ahí te cogimos cariño. Lo veníais comentando, ¿no? A ver qué pasa aquí. Esto, claro. Quien sea oyente de Podzap dirá, ¿cómo puede ser que haya invitado a los hermanos? Pues, ¿qué pasa? Aquí no hay ningún rifirrafe, simplemente aparecieron, nos sorprendió que gente de Twitter se metiera a los podcasts, lo comentamos en nuestro podcast, uno de nosotros dijo que erais los Belenes Estebans y ya se lió un poquito ahí el tema. Nos encantó. Luego claro, luego vosotros hicisteis vuestro audio rebote que a mí me gustó, me divirtió mucho y ya está, una guerra sencilla y fin. Sí, hemos tenido guerras más dolorosas. Sí, yo también, me han durado años. Y recuerdo, de hecho, estáis aquí porque alguien en plan, me imagino que en plan, ¿a que no te atreves a traerlos? Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Si hacen podcast, perfectamente caben la Sunecracia, no entiendo yo como si hubiera algo, ¿no? No sé, la gente se ha quedado con esa idea. Sí, que somos los intrusos, ¿no? Del mundo podcast. Sí, o que no sé, como ya dijimos, como ese pique, pues ya están picados para toda la vida. Bueno, no tiene por qué. Las personas, más prácticamente fue todo humorístico. Ahí no había ningún... Si nos hubiésemos conocido, pues como no nos conocíamos, pues nada, 4 cosillas, tú sí, tú no, ya está, a la otra. Más metido la gente en los comentarios, que siempre la gente va más allá. En fin, bueno, vosotros comentasteis lo de las mini hamburguesas, nosotros comentamos lo de que no podía ser que tuvieseis tantas descargas recién llegados, que esa era la principal queja / envidia. De hecho, mira, hoy por curiosidad ya os va por 11.000 ese capítulo. Sí, ese capítulo. El primero, bueno, pero es que es normal que el primero sea el que más descargas tiene, porque cuando la gente escucha hablar del podcast, pues lo primero que hace es ir a bajarse el primer episodio. Uh-huh. Exacto. Y tiene de lejos, vamos, es el que más tiene. Sí. Porque vosotros tenéis la audiencia arrastrada de Twitter o no publicitáis demasiado, no veis que viene por ahí la cosa. A ver, es que nosotros no tenemos la sensación de ser primero tuiteros en la vida. Exacto. Yo creo que tanto Emato como yo somos 2 tíos que tienen un Twitter como el 80% de la humanidad. No
O sea, no nos vemos a nosotros mismos como unos tuiteros que se han metido en el podcast, sino que, bueno, pues que tenemos un Twitter y tenemos un podcast como tanta gente. Claro, ibas probando. Bueno, de hecho he visto una entrada, creo que era de Mato, que decía que me han preguntado cuántos blogs tengo. Y, eso es. O sea, que simplemente os metéis en todo lo que os apetece y ya está. 80 blogs, pues 80 blogs. A mí personalmente me interesa mucho hacer comedia en internet, el humor, y el podcast es uno de los formatos que me interesan, porque bueno, personalmente me gusta mucho el podcast como consumidor, pero vamos, he intentado hacer blogs, artículos, incluso libros, ¿sabes? Y bueno, es un formato más. Por eso lo de que nos llamen tuiteros nos choca ahí un poco, porque para nosotros es una parte, ¿no? A mí yo siempre comento que a lo mejor tú puedes ser un ingeniero, puedes ser un alpinista, pero igual estás cruzando la carretera y te atropellan y dice, muere un peatón. O estás andando en bici, muere un ciclista. Coño, pues a lo mejor un escultor y un podcaster también, ¿no? Pero no, si estás andando en bici eres un ciclista. Y como mucha gente me conoce de verme en Twitter, y a Noel también de estar en Twitter, pues 2 tuiteros, ¿no? Pero bueno, es una curiosidad. Es una buena definición. Yo tenía un amigo de mi padre que decía, joder, solo me llaman, mira al calvo este. Dice, nadie dice, mira al tío alto de ojos azules guapo. Dicen, mira al calvo este. Eso es. Buscar lo fácil es Twitter, pues ya está. Y entonces, claro. ¿cuál es la historia de los hermanos podcast, pero antes de ser podcast? O sea, ¿cuál es la historia de Hematocrítico con Noel? ¿Os conocéis personalmente? ¿Vais al cole juntos? Al cole, pues nos llevamos... no sé, ¿cuánto nos llevamos, Noel? Creo que 9 años. Sí, yo soy mayor, yo tengo 9 años más que él. Es imposible que... O sea, igual podríamos haber ido al mismo cole, pero nunca a la misma clase. No, te habría... A no ser que uno repitiera mucho o otro fuera un superdotado y lo adelantara muchos cursos. Yo solo repetí lo justo. ¿Y entonces en qué momento se cruzan vuestros caminos? Bueno, no sé si oíste hablar del Focoforo. El Focoforo era un foro que había en internet que lo fundó John Tones, y en él hablábamos de pues un montón de cosas, de cultura popular, de cómics, también de podcast, de películas, y ahí nos conocimos un grupo de gente. Bueno, en realidad era un grupo de amigos de Madrid, y yo entré ahí porque teníamos un amigo en común y digamos como que me acoplé a ese grupo, ¿no? Entonces alguna vez que fui a Madrid y quedé con ellos, nos fuimos haciendo amigos, y bueno, y Noel y yo enseguida vimos que teníamos bastante afinidad y sobre todo unos gustos muy muy parecidos por la comedia. Hablábamos el mismo idioma, ¿no? Sí, pero es raro lo que tú comentas, que sí que es verdad que yo cuando entré en el Focoforo sí que era pues un foro de debate con gente que conocía ya en persona, algunos vivían en Madrid, otros en Barcelona, y yo creo que lo primero para lo que se hizo fue como un puente de unión entre los que vivíamos en Madrid y los que viven en Barcelona. Y ahí apareciste tú desde otro eje que no habíamos tenido en cuenta, que era el eje Coruña. Y yo te conocí ahí, o sea, de las pocas personas que no conocía de antes. Exacto, sí. Que nos conocimos online, como las buenas parejas. Pues sí, como en... Las que están destinadas a durar, sí. Como los inicios del diario de Patricia, que antes nos parecía muy sorprendente, ¿no? Dijo, se han conocido por internet, y ahora es casi normal. Pues así nos pasó a los hermanos. ¿Y entonces luego habéis estado colaborando juntos en varias cosas, en blogs o en cosas como...? Bueno, como colaboración, yo creo que lo primero que hicimos fue los hermanos podcast, ¿no? Sí, yo creo que sí. No recuerdo nada antes. No. Bueno, hicimos Guerra de Cosas. Pero eso fue un proyecto muy extraño. Sí, fue antes, sí. Guerra de Cosas fue un poco ahí donde probamos nuestro feeling. Yo tenía un blog y Noel tenía otro blog, entonces fue un verano en el que había una especie de moda. En todos los suplementos culturales había guerras, ¿no? Había la guerra de series, guerra de películas. Y entonces era como una liga, como los octavos de final de la Champions, y ponían Los Soprano contra Los Simpson, ¿qué es mejor? Y eso es una cosa que a nosotros nos volvía loco. Entonces se nos ocurrió enfrentar nuestros dos blogs enfrentando cosas, y entonces hacíamos columnas defendiendo, pues, por ejemplo, la religión contra las neveras o los anticonceptivos contra los gatos, ¿sabes? Sí. La gente tenía que elegir que era lo mejor. El final fue cine contra gatos, ¿no?
Cine contra Internet contra gatos fue el final. ¿Qué locura es esta? Internet contra gatos. No habría internet sin gatitos. Es uno claro, de los claro, pilares. los gatos. Uno de los pilares de internet son los gatitos de YouTube, si no... Claro, los gatos fueron elegidos la mejor cosa. Claro. Sí. ¿Qué salió antes? ¿El huevo o la gallina? ¿El gatito o internet? Pues la gente pensó que los gatos estaban antes. Claro. Si no inventaron la raza después de internet. No. Eso pasó. Bueno, y entonces, ¿cómo decidís un día meteros en este formato de audio? ¿Escuchabais podcast antes, no? O sea, encontraste un día en Skype y dijiste, vamos a grabar. No. Nosotros nunca jamás habíamos hablado por Skype antes de grabar el primer podcast. De hecho, puede que ni por teléfono, ahora que lo pienso. Es muy posible que no. No. Sí, nuestra relación era... Bueno, tú escuchabas más podcast que yo. Sí. Pues eso, que tú escuchabas más podcast que yo. Y de hecho tú me recomendaste mucho. Creo que Jordan Jesse Go me lo recomendaste tú. Sí. O sea, es que sí, hay un programa en concreto americano, que es ese, Jordan Jesse Go, que bueno, no es de los podcasts más populares. Bueno, yo hace muchísimos años que escucho podcast, a lo mejor 7, 8 años. Y este es uno de los primeros que hubo. A mí siempre me gustó la comedia americana, el stand-up comedy. Y buscando por ahí empecé a escuchar pues de las primeras cosas que hubo. Y había estos dos chicos, y estos dos chicos tenían un formato, llevan ya pues cerca de 400 episodios, y el formato es un episodio semanal, eran los dos conversando sobre lo que habían hecho esa semana, sobre qué proyectos tenían, sobre anécdotas, sobre su infancia, tal, y me gustó mucho, y yo cuando hablaba con Noel, yo lo veía esto, tenía la idea en la cabeza de que se podía hacer este podcast. Y bueno, cuando se lo comenté, él también lo vio y allá fuimos. No lo pensamos mucho, ¿eh? ¿Escucháis muchos podcasts de fuera? ¿Americanos, ingleses? Sí. Sí, yo ahora sí. O sea, yo ahora me he puesto al día y creo que escucho una barbaridad que no escuchaba antes, desde hace 2 años. Pero es que también creo, no sé si es percepción mía o si esto es así de manera objetiva, que en estos últimos 2 años los podcasts han llegado hasta otro nivel y que ahora estamos viviendo un momento muy dulce para el formato. Efectivamente, los últimos años siempre hubo programas americanos y ingleses de mucha calidad, pero ahora hay como una explosión, ¿no? Se corresponde un poco como... Es un poco topicazo lo que voy a decir, pero hace poco empezaron la edad dorada de las series, porque que si Los Soprano y The Wire, todas las series se estrenaban juntas a la vez, ¿no? Pues ahora hay como muchos podcasts muy buenos americanos que salieron bastante recientemente y están en plena forma. ¿Y podcast de España cómo lo veis? ¿Escucháis o os parece como si fuera hablando el símil Los Serrano o no? No está mal visto el símil. Yo la verdad es que escucho... Mira, te voy a decir uno que escuchaba, ahora no tengo mucho tiempo, pero lo escucho de vez en cuando gracias a mi hermano, que es Game Over, que es un podcast de videojuegos. Sí. Ese podcast me gusta bastante. Y luego lo que nunca fallamos es Cowboys de Medianoche. Pues, que no es exactamente un podcast, es el programa de... Es un programa... Sí, yo escucho uno que me gusta mucho, es un podcast de cine que se llama Vivir Rodando, que acaba de sacar un último episodio que, vamos, recomiendo encarecidamente, porque es un episodio especial de Ghostwatch, que es un especial televisivo británico que me encanta. Y eso, Vivir Rodando y Cowboys de Medianoche, pero no sé si cuenta porque en realidad es un programa de radio. Y el primer podcast en castellano creo que yo escuché fue el de Viruete. Uh-huh. El de Viruete, pues sí, fue de los primeros que escuché, me gustaba bastante, la verdad. Uh-huh. Viruete que no tiene feed y cada año se lo pido para escuchar su carta de que lee los juguetes y siempre me dice que no pongo feed. Y yo, joder, entonces no me acuerdo de escucharte. Siempre tengo esta pelea por diciembre, porque luego tengo que estar pendiente a su tweet e ir a su página y no mola. Para eso tenemos los feeds y los podcasters. Bueno, y entonces, como no escucháis más podcast en castellano, ¿veis algunos fallos aquí en España o directamente no sabéis qué opinar porque solamente escucháis los ingleses? Pasa que el tiempo es finito, ¿no? También. Y
Y digamos que hay tantas cosas interesantes que estoy escuchando y que no me da el tiempo para escuchar todas las que me gustaría, que tampoco me apetece, tampoco he visto algo así que me tirara mucho como para sacrificar el tiempo que requieren esos podcasts, ¿no? Es un poco... Sí. Claro, sí, a mí me pasa igual. Sí. Yo creo que es una asignatura pendiente que tengo ahí y que debería investigar, porque seguro que si empiezo a investigar voy a encontrar algo. Pero bueno, quizá entre mis propósitos de año nuevo esté escuchar más podcasts en mi idioma. Entonces, hablabais de los podcasts ingleses que están en un boom. Esto me interesa. Ya que aprovecho que tenéis el conocimiento, ¿a qué os referíais? ¿Qué tipo de argumentos hay por ahí? ¿De categorías? ¿De cómo lo hacen? ¿Tiene mucha edición? ¿Suena muy bien? Sí. ¿Qué tenemos que copiarles? Bueno, hay podcasts a nivel edición que son completamente increíbles. O sea, Radiolab, por ejemplo, es un podcast que está hecho por un ingeniero de sonido, y simplemente los efectos que incluye el programa y lo que hacen con el sonido es una cosa que te deja pasmado. Y no sé si has oído hablar del auténtico boom que hay ahora mismo en el podcast, que es Serial. Sí, lo he oído. Bueno, sí, para mí eso es fundamental. O sea, Serial ha llevado los podcasts hasta la televisión de por las mañanas. O sea, no sé si es Good Morning America o un programa norteamericano matinal, abrió un día con Serial, con un podcast. Creo que, vamos, esto es un paso gigante. Y los han entrevistado a los creadores del podcast en programas de entrevistas de la noche, ¿sabes? O sea, es los Beatles del podcast, es ese Serial. Pues sí, lo había oído. No he escuchado el podcast en sí, porque yo de inglés como casi nada, pero sí que me han dicho que le he hecho una oída para ver cómo... Y si no me equivoco, estaban pidiendo como una financiación hace poco o algo así. Esto es una cosa que hacen mucho los podcasts americanos. Los podcasts americanos, hay una época del año en la que piden dinero para gestionarse y para sus cosillas. Y entonces... en el caso de Serial, como es una edición, son temporadas de 12 episodios que cuentan la misma historia, y entonces está a punto de terminar la primera, van por el 9º, creo, y están pidiendo dinero pero bueno, cuando escuchas Serial te das cuenta que hay detrás investigadores, hay viajes, hay reporteros, es un podcast especial. Desde luego no es nosotros sentados hablando de algo. No. Es un spin-off de This American Life, que es más que un podcast, ya es como un baluarte de la radio pública americana. Y lo hicieron como un experimento, entonces la primera temporada sí ha estado financiada por This American Life. Ellos dicen que han estado viviendo de la caridad de su programa madre, pero en la segunda ya querían ser independientes. Y sí, hicieron un llamamiento y han tenido dinero suficiente para una segunda temporada. Así que bien, hay que celebrarlo. Y para que te imagines cómo es eso, no solamente es el podcast más popular, sino que en el top 10 de podcasts más populares del mundo hay varios sobre ese podcast. ¿Podcast hay varios sobre el podcast? Programas, sí, hay varios programas que se dedican a comentar cada uno de los episodios. Joder, eso sí que mola. Es la leche. Sí, hay uno que se llama... El debate el debate de los hermanos podcast, ¿no? Y entonces no salís vosotros, pero salen otros comentando. ¡Qué fuerte! Eso es. A eso hemos llegado. Sí, hay un podcast que yo escucho de antes, que se llama Spoiler Special. Es un podcast de la página web Slate, y que, bueno, lo que hacen es hablar de películas, casi siempre películas, pero a veces series de televisión, para un oyente que ya las ha visto. Por eso es Spoiler Special, porque las diseccionan enteras, incluyendo el final. Y estos empezaron a hacerlo, creo que en el episodio 6 o 7, con Serial. Y se ha vuelto tan famoso que dentro de Spoiler Special han sacado una edición por si solo te quieres bajar los episodios en los que hablan de podcast. Entonces es como una sección dentro de un podcast que hablaba de otro podcast que ya se ha convertido en un podcast independiente. Es como un laberinto mental. Hay varios de estos. Hay otro que se llama The Serial Serial. Y es otro de... Sí, es verdad. De Official Serial, de un Official Serial. Eso es. Madre mía. Sí, pero bueno, Serial, el secreto de Serial es que para esta primera temporada no sabemos qué va a pasar en la siguiente, no lo saben ni los responsables de Serial, qué historia van a tratar, pero para esta primera han tratado una historia que a mí me parece fascinante y que en cierto sentido se parece mucho a True Detective o a la ficción
detectivesca que Sí. tanto nos gusta y que tanto gusta a la sociedad, pero con gente real. Es un caso Sí, real. Hay gente en la cárcel y gente que ha muerto, es un asesinato real. Y es algo que no se había visto hasta ahora y que yo creo que a lo que más se parece es a lo que hizo Truman Capote en La Sangre Fría. Claro, tú imagínate, en el año 99 aparece estrangulada una chavala de un instituto y meten en la cárcel a su exnovio porque un amigo de su exnovio dice que le llamó para enterrar el cadáver y que le ayudó a enterrarlo y entonces pacta con ellos y lo mete en la cárcel. Pero ahora han pasado todos estos años y bueno, investigan el caso, hablan con todos los testigos y no está todo tan claro como parece, puede haber otros sospechosos, a lo mejor no todo es así y te vuelves loco. O sea, escuchas llamadas de teléfono de esa época, pistas, repiten la ruta que siguió el posible asesino y claro, te dan tantas teorías que es una cosa impresionante. Bueno, pues sí, suena bien. Bueno, y vamos a hablar de el podcast Hermanos Podcast. ¿Cómo lo preparáis? Ahora cuando me diga de reíros, ¿no? De que no preparamos nada. Bueno, nosotros lo que sí que pensamos son temas para cada programa, ¿no? Se nos ocurren de vez en cuando proyectos locos. Por ejemplo, ahora estamos una cosa que empezó como un comentario de broma, a ver hasta dónde los llevamos, intentando analizar todos los capítulos de Médico de Familia, por ejemplo. Ya hemos grabado el segundo volumen de eso y hay 120 episodios Joder. de Médico de Familia. Hemos grabado 2 episodios en un año, pero vamos a ver a dónde nos lleva este proyecto. Es probable que no lleguemos muy lejos, pero bueno, ahí lo vamos a intentar. Nosotros tenemos siempre pensado un tema y una mínima estructura. Lo que no podemos hacer es una escaleta minuciosa porque no vivimos en la misma ciudad, para empezar, entonces es un poco difícil. Y luego también por la propia naturaleza del podcast que está muy basado en la conversación y un poco en la improvisación. Entonces, Claro. honrando eso, pues no queremos tener una escaleta demasiado detallada porque queremos pues eso, que vayan surgiendo temas que no tenemos pensados. Sí, a lo mejor se te ocurre alguna anécdota por el camino. Básicamente, sabemos dónde empezamos y dónde queremos llegar, ¿no? Un poco. Bueno, a veces simplemente paramos. Estamos hablando y dijimos, bueno, ya está aquí. Sí. Te cansaba, ala. Claro, porque otra cosa que nos pasa es que tampoco tenemos una duración estándar, ¿no? O sea, a lo mejor hacemos un episodio de hora y media o un episodio de 30 minutos según el tema. Pero no os movéis por interés de hashtag, de cómo hacen las teles, que parece que están mirando al momento y vamos a cambiar de tema porque el hashtag no triunfa. Porque, por ejemplo, yo he visto que habéis comentado libros de One Direction que digo, ¿esto dónde lo habéis sacado? Bueno, en otras de las cosas que hacemos, por ejemplo, tenemos ahora mismo un blog en MTV, Noel y yo, y bueno, nos estamos chapando mucho este mundo, ¿no? Este mundo One Direction, el mundo Taylor Perry y Lady Gaga, y bueno, todo lo absorbemos. A lo mejor en el programa utilizamos anécdotas que le pasan a Noel, que es crítico de cine, a lo mejor cuando entrevista a alguien, o que me pasan a mí en el colegio con los niños, o que nos hemos descubierto de One Direction, ¿no? La clave es utilizar todos los elementos que vamos encontrando. Y te aseguro que de One Direction da para hacer su propio podcast. Pues tendría Sí, mucho yo creo éxito. que si hubiera que dividir el podcast en 2 temas rectores serían internet y anécdotas personales. Sí, Es un la poco- vida. Internet y Ahí la nos vida. movemos. Y luego la gente os dejan comentarios diciendo esto, lo otro. Mira, el otro día, hablando de esto, me viene una cosa a la mente. En un podcast de Milcar se puso a debate esto del feedback de los oyentes, que dice que hay podcasts como el suyo que tienen mucha audiencia, pero la proporción es, yo qué sé, 6.000 oyentes, 2 que comentan. ¿Esto sucede a vosotros? ¿Que hay gente que comenta poco? ¿O es que todo se lo ha llevado Twitter? Ya no solamente nos dejan por Twitter 4 comentarios y eso ya sustituye iTunes, sustituye a los comentarios del blog, etcétera, etcétera. Claro, es Bueno, que pero Twitter da es lo igual. más cómodo. Sí, todos los comentarios son bienvenidos. Ya, Sí. pero en Twitter te dirán una cosa así, lo otro más sesudo, que a nosotros nos molaría a los podcasters tener ese post, como el podcast que habla del podcast, pues lo mismo pero en comentarios. Bueno, eso es una cosa que observamos, Noel y yo, que llegamos desde fuera, ¿no? A ver el mundo podcast en España. Y cuando empezamos a ver, pues hicimos un programa sobre la podcastfera, ¿no? Y vimos que había como una obsesión por
por eso, ¿no? Como por buscar la fórmula del podcast, la receta para hacer un podcast mejor, una estructura. Y es una cosa que a nosotros como es completamente ajena a nosotros, nos hace mucha gracia. Y entonces nosotros oímos a los podcasters diciendo, claro, a lo mejor es que hay que meter más guión, o hay que meter más, o hay que meter tal, como si fueran los podcasters alquimistas, ¿no? Que están ahí girando los ingredientes, a ver si al girar esta rueda encontrarás de repente el podcast perfecto, ¿no? A lo mejor es esa segunda mesa que te compras, o a lo mejor aumentar más las secciones, hacer más secciones, vas a dar la clave con un podcast acojonante, ¿no? Claro, lo que pasa es que como la audiencia suele ser silenciosa, entonces tú vas moviendo el barco para un lado y nadie dice nada. Mueves para otro y nadie dice nada. Entonces estás como a la deriva y dices, a ver, ¿por qué no me decís esto me ha gustado? Vete para allí, Amigo, vete para allá. Igual me pongo un poco... Pero es que nosotros recibimos muchos comentarios contradictorios. O sea, hay gente que odia lo de médico de familia que hemos comentado antes, por ejemplo, y hay otros que lo aman. Entonces no se puede contentar a todo el mundo. Mira, un ejemplo muy bueno de esto es que nosotros descubrimos a un personaje que se llama Darko Colossus, que es un columnista de una revista digital absolutamente increíble. Entonces le dedicamos muchos programas solamente a analizar sus columnas. Y entonces una vez preguntamos, no sé por qué, por un aniversario o algo, preguntamos a nuestros fans qué es lo que quieren de los nuevos episodios. Para empezar la tercera temporada. ¿Qué es lo que esperan de la tercera temporada, ¿no? Y recibimos de respuestas el mismo número de gente que decía menos Darko Colossus y más Darko Colossus. Está bien. Que querían menos y más de lo mismo. Entonces, claro. Pero me voy a poner un poco Pablo Coelho y te voy a decir que un poco la vida es así, ¿no? Que ¿acaso acertaste cuando te casaste con esa chica o cuando elegiste ese empleo? No hay nadie ahí que te lo vaya a decir, ¿sabes? O sea, no es un videojuego que esta es la respuesta correcta. Has hecho el podcast perfecto, no. Simplemente tienes que ir viviendo y haciendo tus cosas, y si le gustan a más gente, pues mejor. Pero bueno, lo importante es que te gusten a ti y hacer una cosa de la que estés contento y orgulloso. Oh, qué bonito. ¡Dios! Mato Coelho. El pensamiento más profundo de la historia. No, Tienes que hacer un podcast tú solo de pensamientos. De pensamientos así. Todo tiene su parte. Pero espera, acabo de descubrir que llevo años sin pensar, ¿no? O sea, llevo años sin hacer estas interiorizaciones, y a lo mejor esto es lo más profundo que he pensado en los últimos 5 años. Y te ha salido. Sí. Bueno, pues no sé. Me habéis dejado el guión así ya seco, pero hemos hablado un poquito rato. Bueno, pues dale. No me escucháis podcast de España, entonces ya no tenemos nada que comentar. Yo quería deciros qué os parecía la podcastera española, que conocéis, si conocéis la JPod. O sea, que no escuchemos podcast no quiere decir que no tengamos una opinión sobre la podcastfera. Me temo que no me va a gustar, pero adelante. Yo no era podcaster, pero sí que fui radioaficionado, cuidado, en el instituto. Uh-huh. Y veo muchas similitudes. Los radioaficionados andaban, pues, yo tenía un amigo que se instaló una emisora radioaficionado en su bici, y también hacían sus encuentros y sus jornadas, y es un mundo como... Claro, para nosotros el podcast es una cosa que hacemos, además de otras cosas que hacemos en comedia, ¿no? Uh-huh. O en comedia o en cine, o de todo. O sea, es una cosa que hacemos. Pero sí que nos sorprende mucho que haya un grupo de gente que vive que vive para el podcast. Que el podcast es lo suyo, y salir en otros podcasts, hablar de otros podcasts, ir a las JPod. Es una cosa que nos resulta interesante, como nos puede resultar interesante los fans de Star Trek o yo qué sé. Noel, ¿qué dices? Sí, yo estoy... No, estoy totalmente de acuerdo. Que pues es lo que hablábamos antes de tuiteros, ¿no? O sea, no somos tuiteros exclusivamente, tampoco somos podcasters exclusivamente, y sí, nos sorprende que haya gente que sí se considere primero podcaster y luego persona, casi. Pero bueno, o sea, no es ni bueno ni malo, es una cosa que nos sorprende porque nosotros sinceramente no lo conocíamos. No conocíamos mucho la podcastfera española, y nos topamos con ello a medida que empezamos nosotros a entrar en ese mundo. Claro, fuiste nuestro primer contacto un poco, ¿no? Imagínate, nosotros teníamos una idea de hacer un podcast de comedia
porque nos gustaba ese mundo y nos gusta la comedia y el mundo del podcast americano, y de repente descubrimos, cuando colgamos el podcast, el primer día fue un poco locura, ¿no? De insultos que recibimos, de gente que nos decía, pero estos que vienen aquí a hacer podcast, estos tuiteros, tal. Entonces, a nosotros todo eso es buen material para nosotros, ¿sabes? A nosotros nos gusta, para comedia es buenísimo eso, ¿no? O sea, que haya gente que te diga que lo que haces es una puta mierda y que haces metiéndote ahí y tal, eso para nosotros nos funciona muy bien. Bueno, 60 programas tenéis. De hecho, el podcast vuestro se trata de como de coger algo y siempre lo lleváis como a la ridiculización, ¿no? A mostrar la ridiculización de las cosas. Bueno, digamos que un poco que nos metemos en el lado divertido, ¿no? De las cosas. Bueno, eso se parece un poco a lo que yo hago con mis blogs y cuando comentamos Top Chef también, ¿no? Simplemente es ver una cosa y darle un punto de vista divertido, y es un poco lo que hacemos. ¿Sí? ¿Y cuántas cosas más tenéis? ¿Tenéis libros? Me ha parecido oír que alguno de los dos ha participado en una película. Noel. Sí, yo dirigí un Little Secret Film, que bueno, son proyectos de películas low cost, diría yo. Pero mucho low. Pero muy low. Es el low, no, lo siguiente, cost, y lo hicimos para el canal Calle 13, que le gusta el low cost. En concreto, le gustó pagarnos muy poco a cambio de un producto. Y la dirigí con John Tones, que suele ser un invitado habitual. Creo que es el invitado que más veces hemos tenido. Nuestro podcast no suele tener muchos invitados, pero él sí. Y acabamos dirigiendo una película de terror que creo que todavía se puede ver en YouTube, a pesar de que le dijimos a Calle 13 que la quitara de YouTube. Pero bueno, ahí está. Si alguien la quiere ver, se llama Pueblo Interno. Estaba pensando que es el invitado que más veces apareció, porque salió en 2 episodios de 60. Sí, es verdad. Es el invitado que más tiempo en antena ha estado, sin ninguna duda. Nuestros 2 otros invitados fueron Darko Colossus, el columnista y Lara, la líder de Femin. Eso ha sido nuestra experiencia con invitados. Joder. Ese tengo que escucharlo, me ha llamado la atención, el de Lara. El de Lara, sí, es un especial de porno. Es un especial de porno, es un capítulo muy interesante. Ahora me ha llamado más la atención. Pero con muchos detractores, ¿eh? Yo conozco mucha gente que no le gustó nada. Digamos que es un capítulo especial porque está organizado como una broma. O sea, es como un chiste, en realidad, un chiste de 30 minutos. Y bueno, mucha gente no le hizo gracia. Te lo voy a explicar el chiste. Mira, el chiste es que yo empiezo el programa. Bueno, antes habíamos hecho un capítulo sobre feminismo, que el argumento del capítulo era de que no entendíamos el feminismo, entonces íbamos a ver un foro de internet sobre mujeres y bueno, metíamos mucho la pata razonando sobre el feminismo. Entonces, al empezar otro programa, hablaba Noel de que quería disculparse por ese capítulo y yo le interrumpía para contar una anécdota sobre un amigo mío que coleccionaba películas de lesbianas. Y al terminar de contar mi anécdota, Noel muy serio me dice que teníamos una invitada, y la invitada es Lara, la líder de FEM. Y entonces es una entrevista como muy tensa, en la que estamos como muy nerviosos por lo que pasó y ese es el chiste. Y ella está muy enfadada. La verdad es que, o sea, lo hizo muy bien y parecía que estaba enfadada con nosotros de verdad. Pero no, la gente, el problema no fue que no se entendiera el chiste, porque sí se entendió, sino que a mucha gente no le hizo gracia porque consideró que no dejamos hablar lo suficiente a la de Fermen, que yo creo que sí, que sí que habló de lo suyo. Pero bueno, en fin, que es de los episodios que menos les ha gustado. Otro que no suele gustar nada, pero tiene sus defensores y algunos de muy high profile, es cuando hacemos dramatizaciones de fanfictions, de historias escritas por los fans. Hicimos una de una fan de Malú, que hizo una historia de amor inventada sobre Malú con Pablo Alborán, y cada uno de nosotros hacíamos un personaje. Yo hacía de Malú. Tú hacías de Malú, sí. Sí. Y era solo eso, sin comentario ni nada. Simplemente leíamos el fanfiction. Y este también recibió unas críticas muy duras porque hubo gente que no le hizo gracia que leyéramos un fanfiction. No le gustó que nos enrolláramos virtualmente.
Curioso. ¿Y cómo te va en la venta del libro de las fotos de Butters? ¿No tienes un libro así? Tengo un libro que se llama Drama en el Portal, que no es de fotos de Butters, es de fotos de carteles que encuentra la gente en su portal de casa. Y te aseguro que es acojonante. No va mal, estoy muy contento, ¿eh? También tengo 2 libros tengo un blog en el que pongo títulos de coña a cuadros clásicos y saqué 2 recopilaciones, y también saqué un libro infantil para Naya que se llama Feliz Feroz, y también, me van bastante bien los libros, la verdad no me quejo, soy ahí un bestseller, ¿cómo se dice eso? Un super genio. Un super genio, también esto. Pero aparte de esto tenéis porque da la sensación de que tú vives de todo lo que haces en internet, pero ¿no? Tú tienes tu trabajo. Sí, yo tengo mi trabajo, soy maestro de infantil, tengo una clase, trabajo con niños de 4 años este año, y tengo 25 chavales, y encima tengo jornada de mañana y tarde, pero me da tiempo, me organizo también tengo una niña pequeña de 2 años, y me organizo para hacer todas mis colaboraciones y mis cosas tal. No, él es un freelance, esa especie. Bueno, a ver, soy periodista y ahora mismo soy freelance, pero si me contratan en un sitio y me dejan trabajar fuera de casa en una mesa, quizá con una estufita debajo, pues no voy a decir que no. Mi hermano es aunque, quizá ahora diga que no, porque la verdad es que ahora mismo me lo estoy pasando muy bien. Estoy en varios medios y en todos ellos me dejan mucha libertad, así que no me quejo. Nuestra meta es comprarnos una casa gigante, hacer la sede de los hermanos podcast y levantarnos, ver a Ana Rosa Quintana allí, ver ahí lo que se cuece en Twitter y andar ahí. Que si un podcast... No empezar a trabajar hasta que no termine Ana Rosa. Esto es fundamental. Ana Rosa o la otra, la de comienza la mañana, ¿no? Esa también tiene que comentar. Ana Rosa. Soy más de Ana Rosa, vale. Y su libro. Muy bien, y si os ofrecieran... Pues, por cierto, tenéis los hermanos podcast, en realidad son 3, ¿no? Hay una persona que edita. Ahí estamos. Si esa persona día dice, vamos a llegar el podcast a otro nivel, vamos a ponerle más nivel técnico, más guión, más tal, ¿cómo os gustaría hacer un cambio? Bueno, pues para eso hemos habilitado, aunque todavía estamos ahí en pruebas, un botón de PayPal y... Sí. El primer paso para pruebas de un botón. Sí. El primer paso para el cambio tecnológico es el botón. Vamos a ponerlo. Y el segundo paso es tener dinero para permitirnos este cambio. Así que, no sé, quizá dentro de un año, cuando celebremos el 3er aniversario, pues lo estemos editando. Nuestro equipo no puede ser más lamentable. O sea, es realmente son 2 micros de plástico. Ahora tenemos 2 Plantronics, ¿verdad? 2 Plantronics valorados en 12 euros cada uno. Sí, esta es la inversión que hicimos. Pero estos micros, por ejemplo, el video podcast de Top Chef oficial, lo hacemos con estos micros. Sí. Son los mismos. Nosotros hacemos un resumen. Pero hay que decir que sin Lucía, que es la persona que nos edita el podcast, no habría podcast, porque hubo una temporada, hubo 2 capítulos que ella estuvo de vacaciones y los tuve que editar yo, y todavía hay gente que le sangran los oídos. Sí. Si te parece que sonamos mal, prepárate a la psicofonía de ese puto capítulo. Prepárate para mi remix. Bueno, pues nada, ahora toca mejorar técnicamente. Si ya tenéis la audiencia, ya tenéis el guión y la estructura, pues ya está. Ahora, una vez que estáis metidos, pues ahora mejor un micrófono, entráis en AliExpress. Pero esto sería como los Sex Pistols, ¿no? Que, bueno, ahora que ya habéis petado con el disco, pues, ¿por qué no aprendéis a tocar la guitarra? Sí, y luego también es que volvemos a lo mismo, que no, si tuviéramos solo una afición, pues sí que dedicaríamos todo nuestro tiempo de ocio a mejorar técnicamente y a aprender cosas para hacer un podcast mejor. Pero es que nuestro gravísimo problema es que tenemos muchísimas aficiones y no podemos dedicarnos exclusivamente solo a una.
Entonces, por ahora no. Y compromisos. Eso ves luego, eso da rabia, eso que digas da rabia. Luego os quejáis de que yo en WhatsApp diga cosas. O sea, estoy diciendo, no da igual que suene mal. No venimos a decir nada, nos juntamos y a lo mejor decimos cosas que no le gustan a nuestra audiencia. Y luego tenéis un montón de audiencia. Eso da rabia. Pero es que a lo mejor la tenemos por eso, cuidado, Cuidado, a lo mejor hay un grupo de gente que no le interesa los podcasts, pero sí que le interesa escuchar una propuesta así cómica, un poco loca, ¿no? Uh-huh. Desde luego yo pienso que a lo mejor lo que hacemos tiene más que ver con otras cosas de comedia que con otros podcasts, uh-huh. ¿sabes? A lo mejor lo que hacemos, aunque nos llamemos los hermanos podcast, seamos un podcast, se parece más pues a otro tipo de humor que puedes encontrar en internet que al resto de podcasts. Entonces, claro. Pero es verdad, Sí, pero no creo que a ninguno de nuestros oyentes le molestara que pues eso, que se oyera mejor el podcast, que se escuchara mejor. A ninguno. Todos te van a decir que sí. Pero, bueno, es que, no sé, somos así. Hay que aceptarnos que no somos pros. Nos dedicamos a esto de manera muy amateur y nuestra propuesta es esta. Siempre puede mejorar y esperamos que así sea. Claro, esto mira, tú nos estás diciendo esto y nosotros nos imaginamos que tú eres un tío que dibuja de la hostia y que estás hablando imagínate, con el que hacía los cómics, con Iván, el que hacía los cómics de Máquina Baja, ¿no? Y le dices, pero hombre, tío, pero estás en el Jueves, si tienes muchísimos fans, ¿por qué haces estas mierdas de dibujos, no? Pues yo te diría, pues yo qué sé, pues acabo antes y me gusta y pues eso es un poco lo nuestro. No me estoy comparando con Iván, Dios me libre, pero sí que es un poco, ¿no?, que este es nuestro estilo, eso es lo que hacemos. Sí, ¿no? Exacto. No tendría mucho sentido que ahora saliéramos como si fuera, ¿cómo se llama el programa Despertador de los 40? Este que te obsesiona. Anda ya. Eso estresa mucho, esas cosas. La radio de ahora es vamos a meterte el café por las venas, por los oídos y te vas a estresar hasta morir. Pero sí que tú lo habrás observado. Algún podcast así que hemos escuchado, un poco como que imita, ¿no?, las fórmulas radiofónicas, con secciones, con voces, con comentarios de noticias y bueno, me parece que no puedes competir, ¿no?, que ya están ahí los 40 para hacer eso y que tú tienes que hacer otra cosa. Uh-huh. Sí, bueno, es un estilo. Sí, la verdad es que, bueno, podcasting tiene tantas... Es lo que decías de gente buscando la fórmula, es que lo bueno del podcasting es que no hay fórmula. O sea, si uno quiere hacer una charla, la hace. Si uno quiere hacer una entrevista, la hace. Si uno quiere hacer un programa más editado que una película de Spielberg, pues lo hace. Sí. Y ya claro, está. Claro, porque es que también hay que tener en cuenta eso, que en el fondo el podcast, su propio nombre indica que es una cosa que se hace por vocación, no es nuestra profesión. Entonces, si tú haces algo por vocación, pues es absurdo ponerte reglas o ponerte unas normas como si fuera tu trabajo. Todo lo contrario, tú tienes que hacerlo para pasártelo bien y ser completamente libre. No es tan profundo como Mato, pero ha valido. Eso le suele pasar a mí. No he leído mucho a Coelho, pero Recursos Humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo. Oh, ¡qué pena! Te pasaré los podcasts. Asociacionpodcast.es. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Bueno, pues si os parece bien, damos por finalizada aquí la entrevista. Muchas gracias a los hermanos podcast. Gracias a ti. Y muchas gracias a la gente que está escuchando al otro lado del feed, que es importante el feed. Un saludo al feed. Un saludo a los seguidores del feed. Vamos a ver qué tal sonamos con tu mesa, tío. Vamos a ver, eso. Pero ahora lo voy a pasar. Esto secreto. ¿Cómo se llama vuestra? Es una chica, ¿no? La gatita. Lucía. Sí, Lucía, cafeinómana. Supongo que lo hará, pero os lo digo a vosotros. Ahora esto se le pasa. Lo grabo en WAV. Luego le paso un archivo, un programa que se llama Levelator. Nos nivelará todas las voces. ¿Qué? Estás loco. Levelator. El que ha sonado flojo sonará alto, el que ha sonado alto sonará flojo y parecerá que hemos estado todos juntos. A excepción de Noel, que a veces sonaba robótico por Skype. Sí, es que mi conexión hoy es muy mala. Os he estado oyendo todo el rato tarde. Yo estás descargando Juego de Tronos. No veo Juego de Tronos, así que te va a pillar.
Levelator. Levelator. Gracias a Levelator vamos a sonar todos como Justin Bieber cuando le pasan el programa este para que sus canciones suenen como si la cantara Ángel. ¿Cómo se llama ese nombre? Tiene un nombre esa cosa. El vocoder. El eso. Bueno, hay gente que luego utiliza un programa que se llama... Hay otro programa de este que digo yo, simplemente tú le metes el programa así, se lo tiras, te llega al 100% y te lo devuelve con extensión output y ya está. Y ocupando muchísimo más. Bueno. Pero hay otro que se llama Audition, que sí que le metes unos graves, unos filtros, que ahí me pierdo. Eso demasiado. Estás loco. Eres un loco, dices locuras. Así que nuestro amigo Levelator hará que sonéis más varoniles todos. Hombre. Falta Gracias. Gracias, ¿no? Mira, si no lo han conseguido los de Antena 3, vamos a ver qué sacas tú de esta. Bueno, pues eso, muchas gracias. Esto ha sido Sunecracia número 59. Y nada, si os ha gustado... ¡Uy! Casi nos coges. Casi. y ahora voy a decir una cosa que la gente nunca hace: ir a iTunes, dejar reseñas. Esto se dice para ver si cuela, pero nada. También si se ponen... A nosotros solo nos las dejaron el primer mes. Te lo garantizamos. Y luego pulgares arriba en Spreaker, iVoox, Facebook, ahí por la calle también. Tampoco me lo hacen por la calle pulgar, siempre lo digo, pero nadie lo hace. Y nada, pues podéis seguirme en @lasunecracia. Vuestros Twitter son @hematocrítico o el hematocrítico. Bueno, el hematocrítico fue un Twitter fallido que abrí hace 1000 años, lo dejé. Luego me olvidé de la contraseña y abrí hematocrítico, o sea que es hematocrítico. Ah, vale, o sea, también es tuyo, no es alguien súper fanático. No es alguien que comenta los tweets de otro tuitero. Es alguien fanático que abrió su tweet antes que yo. Vale. El primer fanático. Y el otro hermano podcast, @noelbur... Eso lo vas a decir tú. Es @Alejandro. @Narrota, también. @Noel Burgundy como Ron Burgundy. Me ha costado. Antes no me lo cogía en automático el Twitter, he tenido que ir con mi cuenta personal de Suneca y sí que me sale y ha salido ya el automático. Esto de Twitter no llego a entender muy bien las cosas, porque a veces sale el @ y te lo rellena y otras veces no. Pero... Claro, nosotros cuando empezamos cuando hiciste el programa ese de PodZap, que hacías un comentario de eso, de los tuiteros, ¿no? Que hacíamos ahora podcast, hicimos algún chiste diciendo, pero tío, ¿qué hacen todos estos podcasters en Twitter? Joder, sí. Que no tienen ni puta idea. Claro, es que lo hacer malo, trending topics, ¿qué hacer aquí? Sí. Está bien, está de vuelta. Bien claro. De vuelta. Exactamente. Twitter para los tuiteros. ¿Qué aberración es esta, no? Podcaster usando Twitter. Claro. Bueno, pues muchas gracias por asistir a estas altas horas de la noche, por respetar mi horario de padres. Sí. Y gracias. Nada, os dejamos descansar, que trabajen, sigan tuiteando. Hoy no, yo pensé que hoy comentabais esto de cuento de Antena 3. No, que va, ya nos llega bastante. Mira, te aseguro que las noches que echan Top Chef son un esfuerzo de la hostia, porque son... Top Chef dura 3 horas. Uy. Y son 3 horas haciendo chistes continuos, comentando todo, mirando todo. Luego al terminar es cuando grabamos nuestro podcast resumen. Lo grabamos cuando acaba Top Chef, para tenerlo enviado, para que al día siguiente cuando se levanten estén ya los audios, ¿no? Entonces las noches que echan Top Chef, nos acostamos a las 2 y pico. Esto ahora me ha venido. Esto empezó por casualidad, ¿no? Un día burlasteis de algo poniendo tróspido y ahí se quedó. Y la gente ya os cogió como los del hashtag divertido. Bueno, algo parecido, la verdad. Nosotros veíamos Granjero busca esposa, ¿no? Él fue... Qué bueno. Eso era muy bueno, ¿eh? Ese, sí. Fue un poco el primer programa así que comentamos en Twitter. Y después empezamos con, bueno, algunas cosas así sueltas como los Juegos Olímpicos, que me encanta comentar, Eurovisión, pero sobre todo conseguimos más notoriedad con quién quiere casarse con mi hijo. Ahí es donde una palabra que es tróspido, que es una expresión que como de mi pandilla que llevamos diciendo siempre, que esto es muy curioso porque yo se la había pegado
a los gente esta de Madrid que acaba de conocer de Focoforo, les pegué esta expresión, que era una expresión que usábamos en Coruña, mis amigos, y al final se la acabé pegando a Twitter. Es una cosa muy, muy curiosa. Y a raíz de esto se pusieron en contacto con nosotros de Antena 3 y nos dijeron que si algún día veíamos un programa que fuera a empezar Antena 3, que nos pareciera que lo podíamos tuitear, pues y hacer cosas con ellos, pues que nos pusiéramos en contacto. Y cuando vimos los avances de Top Chef, yo llamé a Noel y le dije, esta es la nuestra. Y este es el segundo año que estamos como no sé, muy bien lo que hacemos, ¿no? Como tuiteros del programa y como comentaristas. Muy bien. Mira, virtuales. Pues me alegro, muchas enhorabuenas, veo que vais avanzando. Ahora es la MTV y vete a saber lo que vendrá. Vete a saber si un día... Los hermanos tele. Los hermanos cine, os ponen dentro de un cine, los en una cabina. Los hermanos Alcaldía de Madrid. Cuando en los cines hay una pantalla al lado aleatoria de Twitter, ahí tenéis, os ponen en un palco, en directo en el cine. Los hermanos presidentes, tienes razón. Muy bien, pues muchas gracias, chicos. Venga, un abrazo. Nos vemos. Un saludo a los Podcastfera. Nos vemos. Un mensaje a la Podcastfera. Tenéis los graves muy altos. Bajad un poco los graves. Ahí se te has fijado. Por ahí vais bien. Vale. Tomaremos en cuenta. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por permanecer al otro lado del micrófono una semana más. Has escuchado lasunecracia.com. Quiero agradecer especialmente a Daniel Roca por habernos hecho esta nueva sintonía del programa. Pues mira, hay un podcast que se llama PodZap, pues, con 2 P's. Quieto, que hay más podcasts, hay otros podcasts. Sí, es que el concepto podcast no lo inventamos nosotros, es una cosa que... No, de verdad, ¿eh? A ver. O sea, yo te engañé, te dije que se me ocurrió a mí, pero no hay más, Tú me dijiste, vamos a grabarnos, lo vamos a poner en internet y esto va a ser novedoso. Lo vamos a llamar podcast porque es como que se emite y es como una pildorita y lo vamos a llamar podcast. ¿Y no era idea tuya? No, lo sé y me arrepiento, me sabe muy mal, pero no, esto ya existía. Lo que pasa es que, a ver, no, ninguno hace el que hacemos nosotros. Pero existía afuera, o sea, no en España. Existía afuera y en España también. En España había más podcast. ¿Pero qué dices? O sea, ninguno hace los hermanos podcast, pero también se hacen programas que se denominan podcast. Me dejas flipado. No, que es verdad. Y hay uno, que es el que te estoy comentando, se llama PodZap. ¿No crees que si hubiera otros podcasts los escucharía la gente? Pues es que, mira, te estoy hablando de PodZap, que se llama el podcast donde salen todos los demás. Entonces es un podcast que escucha a la gente sobre otros podcasts escuchados. Lo que hace es coger como un greatest hit del resto de podcasts y ellos los comentan. O sea, que imagínate si hay una industria formada para que haya un programa que se dedique a comentar el resto. O sea, estamos hablando de una cosa muy seria. Una revolución en los medios de comunicación. Sí, y por así decirlo. Y en PodZap salimos nosotros. Es el podcast donde salen todos los demás, pues también salen los hermanos podcast aquí. Pues muy bien. Perfecto. Muy bien, no. ¿Y qué, muy bien, no. ¿qué se cuentan? Que bien, ¿no? Que lleguen aquí un sangre joven. A ver, resumen. Te voy a hacer un resumen. Spoiler alert. No les gustamos. ¿Qué? ¿Cómo? No les gustamos. Ya lo sé, yo también me quedé así. ¿Pero les gustan los podcasts? Sí, les gusta el concepto, pero piensan que nosotros hemos cogido el concepto, lo hemos llevado a cenar, no le hemos vuelto a llamar luego y hemos ido contándoles a todos nuestros amigos que el concepto era una guarra. O sea, más o menos es lo que creen ellos que hemos hecho con el concepto podcast. Y ese concepto era su madre encima. Ese concepto era su madre. Sí, hay un episodio en el que hablan de nosotros, se debió grabar después de que hiciéramos el primero, porque solamente se refieren al primero, y hablan de los hermanos podcast como algo novedoso, que acaba de salir, y que no les gusta. Si quieres te pongo un fragmento. Anda. Pues sí, y luego lo escuchamos. Vas a escuchar entonces tu primer podcast no hecho por nosotros. Increíble.
Ya era hora de escuchar algún podcast. Dale ahí. Trata de Hermanos Podcast, ¿vale? Os explico. No sé si alguna vez habéis entrado en Twitter un jueves cuando hacían que quiere casarse con mi hijo y la gente ponía tróspidos, tal, el hashtag tróspidos para ver eso. Y yo decía, ¿por qué dicen tróspidos? Pues lo inventaron estos tíos, ¿vale? Un tal Noel Burgundy y Hematocrítico. Y han sacado un podcast. Podcast el que a mí no me llama nada. Son dos tíos hablando sin son ni ton. No sé todavía si va de tecnología, si va de cine, no tengo ni puñetera idea, pero han tenido 4.000 descargas con media horita de no decir nada. Y luego, por cierto, una recomendación les haría. Yo no puedo hablar demasiado porque no soy, pero una lección de primero de podcasting. Creo que les falta la promo. Todavía ni han hablado, ni han dicho y no sé si hay. ¿No? Vosotros que sois más profesionales. Yo creo primero que les falta una temática, porque esos podcasts, y no solo hablando de este, sino de en general, esos podcasts que dicen, no, vamos a hablar de esto, del otro, de no sé cuál, y de lo que se nos ocurra. Es como... Eso lo dicen en el segundo hablan, dice, es que nos han criticado de que no tenemos temática. Pues vamos a hablar de Larry David en series de televisión. Esa va a ser nuestra temática. Es como no va a decir nada, ¿no? Pues les faltan episodios. Se nota mucho que si no es su primer podcast, que han perdido mucho entrenamiento, que no lo tienen. Así que dentro de unos 5 o 10 episodios, ya cuando saquen una promo y cuando tengan las cosas bien hechas, ya les... escucharemos. ¿Alguien más? Yo creo que hay que darles una oportunidad, pero desde luego les falta. Hola, me llamo Carlos, tengo un podcast que no tiene temática, no tiene promo, aunque técnicamente sí, porque me hizo la de charlas a traición una promo, y yo pocas veces he cortado o sea, me cuesta la vida, coger un podcast y en mitad del episodio pararlo. Lo escuché desde el ordenador porque, oye, pues el hematocrítico, joder, en Twitter, qué bien. Lo tuve que cortar, o sea, me fui a la ducha y lo corté porque dije, esto no va a ningún lado. A mí me gusta el punto que has dicho de que no han oído demasiados podcasts. Ese punto me gusta. Puede salir algo totalmente rompedor. El problema es que de momento no es rompedor para bueno. Yo me gustaría haceros una pregunta. Si cogemos la bola de cristal y hacemos de pitoniso, ¿qué duración le dais? Hombre, eso no puede saberlo, pero puede petarlo. A lo mejor dentro de 5 retoman su camino, o toman un buen camino y lo peta, pero por ahora yo pienso que si siguen en esta línea, no tienen un buen... se van a ir desbravando, se van a ir esparciendo. Pero es que lo bueno es que ya lo están petando, por eso quería comentarlo, que tienen 4.000 descargas en media hora de no decir nada. O sea, me parece muy bien, tienen todo el 4.000 descargas, sí, 4.000 descargas igual el primer episodio. El primer día tuvo 1.553 y ayer sacaron un nuevo episodio y el primero volvió a tener un pico de 1.240. Claro, o sea, me parece bien que sean novatos, eso está dentro de la normalidad, que no sepan, que estén probando, pero ¿y por qué tanta gente lo escucha así masivamente? Me parece una exageración. Porque presuponen que van a tener el mismo gancho que tienen en Twitter. La cuestión es que en Twitter tú ya piensas lo que vas a decir y esa frase que lo peta está meditada. Aunque sea 5 minutos, pero a lo mejor tienes mucha chispa y en esos 5 minutos la piensas y lo pones. Pero en un podcast, a no ser que esté súper guionizado, es lo que te va saliendo. Y ahí cambia mucho. Sacando la parte buena, porque a mí me da mucha envidia esas 4.000, lo digo de verdad. La parte buena, pues bueno, supongo que esos 4.000, muchos no saben ni lo que es un podcast y están empezando a escucharlo a través de ellos. Ahí está. Evangelizar está bien siempre. Sí, mientras conozcan el portal y todo...
Es que si, por ejemplo, de esos 4.000, vamos a suponer que el 25%, 1.000, demasiado, no conocían ningún podcast y de repente lo conocen, pues luego conocerán otros y verán la diferencia o no diferencian, o elegirán en base a sus gustos. Esa es la parte buena, ¿no? Lo que hablábamos el otro día, ¿no? Sune, también a través de Twitter, lo de las Belenes Esteban. Que le sentó muy mal, además, crítico que dijéramos Belén Esteban. A ver, es que haya Belenes Esteban, tiene una parte buena y una parte mala. No, la parte buena es, yo por lo menos en el podcast creo que existe un programa que hace ruido, que se da a conocer entre el mundo, que no escucha tantos podcasts, yo creo que está bien. No sé lo que opináis vosotros. Joder, qué traje. ¿Qué te parece? ¿No les gustamos? Qué traje. Me cago. Vamos a ver. No sé ni por dónde empezar. Business is booming, but you know what really helped? Xero, the accounting platform for small businesses. I used to think unpaid bills were just part of it. Ugh. But batch payments? Wow. Automated accounts payable? Even better. All in one place. That's a big one. And I can keep track from my phone while I get the job done. No bills in sight. What a life. Do right by yourself and your business and search Xero for your free trial. Conditions apply. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. Lots of places can expose you to identity theft. Oh, no. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity, which is way more than anyone can do on their own. If we find anything suspicious, like new loans or changes to your financial accounts, we alert you right away, all through text, phone, email, or the LifeLock app. Get the alerts that could make all the difference. Save up to 40% your first year at LifeLock.com/Spotify. Terms apply. Entra en quieroserpodcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quieroserpodcaster.com.